Bien, bienvenidos hermanos a la Iglesia de la Comunidad. Es una alegría verlos y bueno, damos gracias a Dios que permite que estemos reunidos y para escuchar su palabra, para escuchar su mensaje. Bueno, queremos dar la bienvenida a aquellos que nos están visitando y bienvenidos también a los hermanos que siempre estamos reunidos. Así que hermanos, hoy tenemos algo especial que el Señor nos quiere enseñar. Y por favor, hermanos, quiero pedirles que me acompañen a la carta de Santiago. Vamos a ir al capítulo 3. Santiago capítulo 3. Vamos a leer los versos 13 al 18. Si tienen, vamos a dar lectura. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar a nuestro Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que tenemos para compartir en tu iglesia, Señor, para tener comunión como hermanos, Señor, para poder encontrarnos como familia de la fe. Pero te agradecemos más porque podemos tener comunión contigo, Señor. Te agradecemos por lo bueno que eres, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Has hecho una obra grande, Señor, en cambiarnos, en rescatarnos del pecado, Señor, donde estábamos perdidos y hundidos. Tú nos has sacado a una nueva vida, Señor, y te agradecemos por ello. Esta mañana, Padre, queremos pedirte que nos transformes, Señor, por medio de tu palabra. Por eso nosotros nos encomendamos a ti, Señor, a tu guía, a tu dirección. Y dejamos esta mañana, este tiempo de estudiar en tus manos, este tiempo de aprender, de reflexionar, Padre. Gracias por todos los que estamos reunidos aquí. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el título para la prédica de hoy es Una mirada a tu sabiduría. Una mirada a tu sabiduría. Y durante las últimas semanas hemos estado aprendiendo y hemos estado reflexionando en la carta de Santiago. Ahora sí, recordamos un poco. Santiago está escribiendo a hermanos que en algún tiempo habían pertenecido a la iglesia de Jerusalén y que por diferentes circunstancias adversas en contra de ellos, como amenazas, acoso y persecución religiosa de los mismos judíos, decidieron salir escapando, huyeron, se dispersaron por diferentes ciudades del Imperio Romano. Claro, pasado un tiempo, Santiago recibió informes que estos mismos cristianos, que estos mismos hermanos, que estas personas que habían creído en el Señor Jesucristo, ahora que estaban en sufrimiento, ahora que estaban en medio de pruebas, desconsolados y desanimados, ellos estaban fallando. Ellos estaban fracasando y estaban siendo desaprobados en su fe. Porque ellos mismos, hermanos, estaban mostrando con su modo de hablar, con su conducta, con sus decisiones, que su vida estaba alejada del Evangelio. Y Santiago, como era el pastor de la iglesia en Jerusalén y los conocía, escribe principalmente esta carta para corregir, para advertir, para llamarlos al arrepentimiento, para ayudarles y aconsejarles a que se examinen a sí mismos, si en verdad están en la fe, si en verdad están en el Señor.
Por esa razón, Santiago, desde el principio, desde el capítulo 1, verso 1, ha dado instrucciones específicas acerca de la vida cristiana. El anterior domingo con Pepe comenzamos a estudiar el capítulo 3 y vimos en el verso 1 una exhortación para quienes aspiran a enseñar, aquellos que aspiran a instruir. Por favor, quisiera que leamos el versículo 1. Dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Una pregunta, hermanos. ¿Es un deseo equivocado? ¿Es un deseo malicioso? ¿Es un deseo malo el desear ser maestro? ¿Es algo malo? No, no es un deseo malicioso, no es un deseo pecaminoso. Sin embargo, la equivocación, el pecado, puede ser el hacerse maestro uno mismo. Pretender ser maestro uno mismo en lugar de permitir que Dios, que Él lo llame, lo capacite para esta tarea. Y saben, hermanos, ser maestro es una tarea de mucha responsabilidad y a la vez es difícil, porque primero estamos bajo la lupa, estamos bajo el escrutinio, bajo la mirada atenta de Dios y a la vez estamos bajo la mirada vigilante de los demás creyentes. Por tanto, hermano, estamos dispuestos a descalificación, a reprobación, primero de Dios y también de los hermanos, especialmente si estamos enseñando mal, especialmente si estamos enseñando de nuestras experiencias, de nuestras destrezas. La tarea del maestro es tan seria, pero tan seria que hay que saber utilizar la lengua. Porque saben, hermanos, con la lengua, con las palabras se puede ofender. Si no eres un varón maduro y completo, vas a ofender. El maestro debe tener mucho cuidado y responsabilidad con todo lo que sale de su boca. ¿Por qué? Porque ya vimos la anterior semana que la lengua es pequeña pero poderosa, ¿cierto? Es como el freno de los caballos. Es como el timón de los barcos, es el fósforo de los incendios. Todos son elementos pequeños, pero causan efectos muy grandes y muy destructivos. La lengua es necesaria, pero muy peligrosa. Es necesaria porque Dios, nuestro Creador, la puso entre nuestros miembros. Y saben, es peligrosa porque es un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. Pero una cosa, no debemos equivocarnos. Si no tuviéramos lengua, igualmente mostraríamos lo malo. Porque lo malo proviene del corazón del hombre, del interior del hombre. Ahora, la lengua es útil, pero puede ser totalmente incoherente. ¿Por qué? Es útil porque con ella podemos bendecir a Dios, cantar alabanzas, podemos reconocer lo bueno que Él es y proclamar todo lo que Él hace a nuestro favor. Pero es totalmente incoherente porque con ella misma hacemos daño a los hombres, hacemos daño a nuestro prójimo, hacemos daño a otros creyentes. Hermano, una pregunta, ¿crees que eres un maestro? ¿Qué sale de tu boca cuando hablas con los demás? ¿Salen cosas constructivas o salen cosas destructivas? ¿Qué sale de tu boca? ¿Agua dulce o agua amarga? Por si acaso, la lengua no es amiga ni enemiga del hombre. Simplemente es un miembro, el instrumento que da a conocer lo que la persona tiene en su corazón. Ahora pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuánto de Dios tienes dentro de tu corazón? Cuando te reúnes con los otros hermanos, ¿de qué hablas? ¿Qué sale de tu interior? ¿Qué sale de tu corazón? Hermanos, hermanas, si tan solo pudiéramos controlar lo que decimos, si por un poquito pudiéramos dominar nuestra lengua, ¿saben? Nuestras vidas serían diferentes. Totalmente diferentes. Pero tú, hermano, yo,
No podemos escapar a nuestra propia lengua. Difícilmente lo hacemos. Y la Biblia enseña que todavía nosotros estamos en esa lucha. Estamos en una gran batalla contra el pecado. Claro, muchas veces nosotros cedemos, muchas veces nosotros claudicamos, doblamos rodillas delante del pecado y las aceptamos. Pero tenemos una promesa del Señor, tenemos una promesa de nuestro Padre. Ya lo hemos estudiado en el capítulo 1. Dice que si nosotros, alguno de nosotros, sus hijos, tenemos falta de sabiduría, debemos pedirle a Dios. Debemos pedirle a Dios. ¿Y qué va a hacer Él? Dice que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche si nosotros lo pedimos. Ahora, regresando un poco al texto que debemos estudiar hoy. Si hemos puesto atención a la lectura, nos hemos dado cuenta que el mensaje central, la enseñanza, la verdad primordial que Santiago nos desea transmitir es acerca de ¿qué? De la sabiduría. Y él dice que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal, animal, diabólica, y la otra es la sabiduría de lo alto. Obviamente que cuando él habla de la sabiduría de lo alto, se está refiriendo a la sabiduría que Dios otorga, que Dios da a sus hijos. Entonces, hermanos, con esto en mente, vamos a poner atención a lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a responder una pregunta. ¿Sobre qué sabiduría estás edificando tu vida? ¿Sobre qué sabiduría anhelas o quieres construir, edificar, fundamentar tu vida? ¿Cuál sabiduría controla tu conducta, hermano? ¿Cuál sabiduría controla tu vida? En pocas palabras, nosotros vamos a dar una mirada a nuestra sabiduría, a tu sabiduría, a mi sabiduría. Ahora, cuando nosotros hablamos de sabiduría, seguramente pensamos que la sabiduría es algo bueno, que es positivo. Y que por tanto, como cristianos, nosotros debemos abrazar toda clase de conocimiento, porque la sabiduría es buena. Y eso es verdad. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros debemos anhelar ser sabios. Eso es verdad. Pero hay un problema. Los versos que leímos, dijimos que nos muestran dos tipos de sabiduría. Entonces nosotros, ¿cómo podemos distinguir? ¿Cómo podemos diferenciar cuando se trata de sabiduría de lo alto y cuando se trata de la sabiduría terrena y diabólica? Porque ya dijimos, ¿no? Nosotros ya dijimos que estamos acostumbrados a pensar que esta sabiduría es buena, que la sabiduría nos ayuda, y es verdad. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos saber lo que estamos oyendo, que lo que nos dicen otras personas es sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos saber? Claro, y si sabemos, la vamos a recibir con toda confianza. ¿Cómo podemos saber si se trata de una sabiduría que es de abajo, que es terrenal? Y claro, y si sabemos esto, vamos a tener mucho cuidado con ella, ¿cierto? Algo interesante es que ninguno de nosotros, ninguno de los que estamos aquí esta mañana, podemos ver la sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría, hermanos? ¿Cómo es? ¿Cómo se imaginan? Nosotros estamos reunidos, estamos juntos. Yo sé que puedes ver al hermano que está a tu lado y el otro puede verte a ti. Yo puedo verlos a todos ustedes, veo sus rostros, los veo cara a cara, pero sinceramente, hermanos, yo no puedo saber si tienen sabiduría o no tienen sabiduría. Yo no puedo saber. No hay forma, no hay manera de que yo sepa eso, porque la sabiduría no se proyecta en nuestro rostro, ¿no es verdad? Sin embargo, Santiago dice que hay una manera que podemos saber quién tiene sabiduría y podemos saber qué tipo de sabiduría se trata. Y saben, nosotros podemos saber, reconocer la sabiduría por los frutos, por los resultados que produce, por lo que está diciendo. El verso 13, vean en su Biblia, hermanos, dice así, comienza con una pregunta. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hermanos,
esta no es una pregunta capciosa, por si acaso. Esta pregunta está dirigida a los cristianos, está dirigida a creyentes, a personas que se congregan los domingos y a muchos que están en servicio al Señor. Ahora, por el contexto, por lo que hemos estudiado ya el anterior domingo con Pepe, sabemos que muchos de esos hermanos del primer siglo, muchos decían ser personas sabias. Esas personas se estaban presentando como maestros. Sin embargo, esas personas estaban enseñando de sus experiencias, de sus hábitos, estaban enseñando según su propio conocimiento, según su propia sabiduría. Entonces Santiago hace la pregunta: ¿quién es sabio y entendido? Él pregunta: ¿quién tiene sabiduría? Pero una sabiduría buena, una sabiduría de lo alto. ¿Quién? La palabra sabio es interesante, hermanos. Significa un experto en su área, un instruido. Generalmente esta palabra se utilizaba para las personas que enseñaban, para esas personas que daban instrucción, y también se les podía decir maestros sabios a esas personas que sabían coser bien las redes, a esas personas que eran un buen carpintero, un buen cerrajero. Y la palabra entendido se refiere a alguien que es inteligente, letrado, que tiene experiencia, que tiene conocimiento, que tiene habilidad. Santiago no se está refiriendo, él no está preguntando si alguien es experto, instruido, inteligente, si es maestro en las cosas cotidianas o seculares. Lo que él está preguntando es: ¿quién es sabio y entendido bajo las normas de Dios? ¿Quién? En otras palabras, la pregunta es: ¿quién es un verdadero creyente? ¿Quién es un verdadero creyente entre nosotros? Hermanos, la respuesta está en la segunda parte del verso 13. ¿Quién puede ser sabio y entendido? El verso 13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, una persona sabia, ¿cierto? Un verdadero creyente es aquel que sabe aplicar la palabra de Dios a las cosas más pequeñas del día a día. En cualquier situación, ya sea difícil o sea fácil, sus decisiones van a demostrar que esa persona conoce las Escrituras y va a tratar que sus palabras, junto con su conducta y sus acciones, sean conforme a la voluntad de Dios. Esa es una persona sabia. Esa es una persona sabia. Ahora yo sé que muchos pueden decir: sí, somos cristianos, sí somos sabios, pero hermanos, si no hay una conducta en tu vida o en mi vida, si no hay una conducta que se puede exhibir, una buena conducta apropiada, estamos engañándonos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, Santiago dice: si tú, una persona, aunque digas que eres cristiano, hablas como un inconverso, tomas decisiones como un inconverso, tratas a tus hijos como un inconverso, te relacionas con tu esposo o con tu esposa como un inconverso, ¿qué eres? ¿Qué eres? Un inconverso. La sabiduría que es de lo alto se va a manifestar en mansedumbre por una buena conducta. ¿Cómo podemos saber cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos? Conocemos que la sabiduría es de Dios porque la sabiduría de Dios produce determinados frutos, que ya vamos a ver cuáles son, ya los vamos a estudiar. Pero antes de mencionar los frutos de la sabiduría de lo alto, Santiago primero quiere hablar de los frutos de la sabiduría que es terrenal, de esa sabiduría que está abajo. Por ejemplo, nosotros, hermanos, cuando oímos hablar a una persona, cuando le escuchamos hablar a una persona, a veces puede dar la impresión que esa persona está diciendo la verdad o que está diciendo cosas correctas. Incluso nos puede llevar a pensar: wow, ¿qué cosas dice esta persona? Esta persona sí es sabia, está hablando sabiamente. Pero, ¿cómo saber si es sabiduría
de arriba. ¿Cómo saber si es sabiduría de abajo? ¿Cómo? Santiago dice que puedes saber si la sabiduría es de lo alto o de abajo por los efectos que estas palabras producen en las personas que escuchan. Verso 14 al 16, vamos a dar lectura. Dice así, vean en su Biblia, hermanos, dice así: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora, si vemos bien los versos, por un minuto vean bien los versos, hay palabras que se repiten, ¿cierto? Y eso es importante porque nos quiere enseñar algo. Por medio de esto, Santiago está señalando dos frutos negativos, dos frutos. Al primer fruto le llama, ¿qué? Celos amargos. Al segundo fruto le llama contención. Pero ¿por qué Santiago habla de celos? ¿Por qué Santiago habla de contención? ¿Por qué está diciendo esto? Ahora, esto es por el contexto histórico primero, ¿no? Cuando Santiago está escribiendo esta carta, lo que estaba sucediendo dentro de esas iglesias que se habían esparcido es que había muchas divisiones entre ellos, lo cual estaba llevando a celos, lo cual estaba llevando a una contención, a la venganza. Además, la situación, hermanos, era grave y muy peligrosa, porque dentro de las iglesias, dentro de sus miembros, habían algunos cristianos que habían llegado a este lugar que anteriormente eran celotes. ¿Recuerdan quiénes eran los celotes? Los celotes eran un partido casi político de los judíos. La verdad, ellos eran muy nacionalistas, eran celosos. Y su celo nacionalista los intentaba llevar a matar, ya sea a las autoridades del Imperio Romano o a los ricos que los estaban oprimiendo. La palabra celotes viene de celos. Entonces, en el tiempo de Santiago, en las iglesias, habían celotes que se estaban convirtiendo al cristianismo. Pero resulta que su conducta, resulta que sus costumbres, que su sabiduría eran de los celotes normales. Entonces, si aparecía alguien, un hombre rico que oprimía a alguien dentro de la iglesia, ¿qué hacían ellos? Ellos sacaban la espada y querían matar. Y por esa razón Santiago, enterándose de todas estas cosas, de esta situación tan difícil, escribe y lo que está diciéndoles es que este tipo de comportamientos, deben entender estos hermanos, que ese tipo de comportamientos no produce la sabiduría de Dios, sino que está produciendo la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Que ese tipo de conducta no produce la verdadera fe. No produce la verdadera fe en el Señor Jesucristo, sino más bien es una fe falsa, una falsa sabiduría. Era la sabiduría de falsos cristianos. Por eso cada creyente, hermanos, debe examinar la sabiduría a la luz de lo que el Señor Jesús enseña. Debemos examinar la sabiduría a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Los celotes estaban viviendo bajo la sabiduría terrenal, bajo esa sabiduría humana. Y eso no es bueno, porque constantemente produce envidia, produce contención. Y la envidia se relaciona al deseo de promoverse, a los intereses de uno mismo. La envidia es querer ser honrado como superior a los demás. Es de alguna manera el pecado de hacerse maestro a sí mismo, para que me rindan culto, para que digan que soy sabio. La contención es el esfuerzo de aplastar, de hundir, de confundir a la competencia que uno tiene. Entonces, el resultado de todo esto es confusión, es desorganización, es discordia y toda obra perversa. Ese es el resultado de vivir sin Dios. Ese es el resultado de vivir tratando de ser sabio sin tener la sabiduría de Dios.
Entonces, lo que Santiago está haciendo aquí es mostrarnos un examen. Nos da una prueba para que nosotros mismos nos autoexaminemos. Él dice, ¿tienes celos amargos? ¿Tienes ambición personal en tu corazón? ¿Eres arrogante? Si la respuesta es sí a cualquiera de estas, nosotros nos estamos mintiendo. Y la verdad es que estamos actuando con esa sabiduría terrenal. Estamos actuando con esa sabiduría natural, diabólica, que no viene de lo alto. Más bien está alejada total de Dios, está apartada de Dios. Hermano, hermana, tal vez puedes predicar, tal vez puedes estar enseñando, hasta puedes estar discipulando, puedes estar haciendo muchas cosas dentro de la iglesia, pero al final la evaluación que se va a hacer de ti o que me van a hacer a mí, no se va a evaluar por estas cosas. Primero se va a evaluar por las cosas que salen de tu boca. Se va a evaluar por tu conducta, por tus decisiones. Se va a evaluar por las decisiones que has estado tomando. Si son según la sabiduría de lo alto. ¿Sobre qué sabiduría estás edificando tu vida, hermano? ¿Cuál es la sabiduría con la que estás viviendo? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién escuchas? ¿Estás seguro que esa persona que te está enseñando es un maestro de Dios? ¿Que tiene la sabiduría de Dios? Es algo que nosotros debemos tener cuidado. Nosotros debemos ver. Nosotros debemos estar apercibidos, entendiendo, cuidándonos nosotros mismos y cuidando a los otros. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Dios. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Cómo estamos viviendo? Pero ahora nos toca ver la sabiduría de lo alto. La sabiduría que proviene de Dios. Veamos los versículos 17 y 18. Vamos a ver, dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En este versículo 17, Santiago menciona 9 cualidades de la sabiduría que Dios da a sus hijos. 9. En primer lugar, desciende de lo alto. Esa sabiduría viene de arriba. Es un buen regalo. Es un regalo perfecto. Viene del Padre. Y claro, si es una sabiduría de lo alto, sobrepasa toda sabiduría humana. En segundo lugar, nos dice que es pura en su naturaleza. Es limpia, no está contaminada. Y la persona que posee esta sabiduría seguramente se va a alejar de ese pensamiento, ¿no? De esos pensamientos malos. Se va a alejar de lo que le contamina. Esa persona que tiene esa sabiduría pura no va a tener sentimientos de superioridad. Más bien va a ser puro como su Señor. En tercer lugar, dice que es pacífica en su efecto. Busca promover la armonía, la buena voluntad entre hombres y también con Dios. Da paz y promueve la paz. En cuarto lugar, es amable en sus relaciones. Es justo, es considerado, razonable, demostrando un espíritu de amabilidad en su trato con otros. En quinto lugar, es benigna en tiempos de conflicto. Está completamente abierto a la verdad y para ser persuadido por ella. En sexto lugar, está llena de misericordia para el infortunado. No solamente es una simpatía, sino que se rinde para ayudar al que se necesita. En séptimo lugar, dice que está llena de buenos frutos en su actividad, obras prácticas de bondad. Y saben, esa es la evidencia que tiene sabiduría de lo alto habitando en uno mismo. Octavo lugar, no tiene parcialidad en sus relaciones sociales, no discrimina a base de asuntos externos, más bien ayuda a quien puede. En noveno lugar, no tiene hipocresía en su apariencia. No hay mentiras, no hay engaños, no hay malas pretensiones.
Siendo un regalo de Dios, la sabiduría de lo alto viene de acuerdo al santo carácter de Dios. Y esta es la sabiduría que Dios da libremente al hombre. Esta es la sabiduría que Dios da libremente a su Hijo cuando le pide. 9 características. Ahora, ¿para qué nos sirve saber esto? ¿Para qué nos sirve conocer esto? Hermanos, los hombres, los cristianos, hombres y mujeres, siguen siendo responsables de sus decisiones. Y lo que decidan tiene un papel de mucha importancia en el desarrollo de su vida. Por esta razón viene la necesidad de conducirnos con sabiduría de lo alto y no con la sabiduría del mundo. Como ya hemos visto al principio, el punto de vista bíblico es que un sabio no tiene que ver nada con lo que es intelecto, ¿no? Es decir, una persona puede ser inteligente, es verdad, puede ser entendido, instruido, con la sabiduría terrenal. Pero eso no le va a llevar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de uno. Entonces, hermanos, en este mundo de maldad, en este mundo caído, la sabiduría de lo alto no es apreciada ni es recompensada. Sin embargo, el hombre y la mujer debe actuar con prudencia, debe actuar con discernimiento, porque la sabiduría de lo alto que proviene de Dios sigue siendo una virtud de valor incalculable. Santiago, hermanos, quiere movernos a buscar la sabiduría de Dios y quiere que nos apartemos, que dejemos, que huyamos de la necedad de seguir viviendo bajo la sabiduría terrenal. Ahora, la pregunta para nosotros, los hijos de Dios: ¿cómo podemos librarnos de ese mal? ¿Cómo podemos dejar atrás la sabiduría terrenal? ¿Cómo podemos llegar a ser sabios y evitar vivir bajo nuestra sabiduría? Lo primero que debemos recordar es que cada uno de nosotros vivíamos antes bajo el poder del pecado. Y que por mucho tiempo, hermanos, nosotros hemos vivido dando la espalda a Dios. Entonces, en ese tiempo, nuestro deseo de tener lo que queremos y cuando queremos eran caprichos. No nos permiten ejercer discernimiento a la hora de actuar porque vivíamos de esa manera. Si revisamos nuestras vidas y vemos, ¿no?, las 24 últimas horas, nos daremos cuenta que hemos actuado con una sabiduría que no es de Dios. O sea, hemos hecho varias cosas con la sabiduría del mundo. Si las últimas 24 horas has tenido celos amargos, si has tratado de promoverte a ti mismo, si has pensado que eres lo más importante, que eres el centro del mundo, ¿sabes? Estás actuando con sabiduría terrenal. Saben, hermanos, es triste decirlo, pero hay muchos creyentes, hay muchas personas que quieren promocionarse, quieren ser reconocidos, quieren ser llamados maestros. Están buscando un lugar alto. Sin embargo, eso es equivocado, eso es egoísta. Pero esto pasaba desde el principio y eso nos debe consolar. ¿Recuerdan? Hasta los discípulos discutían para ver quién va a ser el mayor. Hasta ellos discutían. Ahora los fariseos, ellos usaban su actividad religiosa para obtener reconocimiento de la gente. Pregunta, hermanos, ¿debemos ser celosos de las cosas del Señor? Sí. ¿Debemos buscar servirle? Definitivamente que sí. Pero debemos tener mucho cuidado con los motivos que nos mueven a hacerlo. Debemos tener mucho cuidado. Recordemos que la sabiduría es la capacidad de una persona de poder saber lo que tiene que hacer en todo momento y de la mejor manera posible. Saber qué hay que hacer en ese momento, pero también saber cómo se puede realizar. Eso es sabiduría. Sin embargo, la pregunta es: ¿cuántos de nosotros somos sabios? ¿Cuántos de nosotros sabemos qué hacer y lo hacemos? ¿Todos sabemos que mentir es malo? Levanten la mano, hermanos.
¿Mentir es malo? Sí, sabemos. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué mentimos? Hermanos, cuando ejercemos, cuando vivimos bajo la sabiduría de Dios, siempre hay sentido de humildad, siempre hay un sentido de sometimiento. Y eso se va a ver en cada área de nuestras vidas. Se va a ver. Pero generalmente, o mejor dicho, la mayor parte del tiempo, no podemos vivir como Dios aconseja. No podemos hacerlo, porque estamos centrados en nosotros, solamente en nosotros. Debemos preguntarnos, ¿por qué servimos? ¿Por qué discipulamos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué ofrendamos? Saben, sin darnos cuenta, hermanos, todas estas cosas que estamos haciendo, se trata de nosotros. Y cuando se trata de ti o se trata de mí, es porque estamos viviendo bajo la sabiduría humana. Hermano, hermana, si por alguna razón pudieses grabar un video de una semana común y corriente de tu vida, y luego de que has grabado ese video pudieras verlo, ¿qué verías? ¿Qué tipo de sabiduría verías en tu vida? ¿Qué verías? Lamentablemente, hermanos, tendríamos que reconocer que en tu vida, que en mi vida, existe demasiado conflicto, existe dolor. Y lo peor de todo es que nos damos cuenta que no sabemos cómo podemos vencer este problema. Nos damos cuenta que no podemos. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está todo lo malo? La respuesta es que el problema y todo lo malo, los conflictos, el dolor, salen de nuestro corazón. Porque nos engañamos a nosotros mismos pensando que somos sabios. ¿Se imaginan eso, hermanos? Nos engañamos a nosotros mismos. Por un minuto o por unos minutos quisiera que pongamos una mirada a nuestra conducta con algunos ejemplos, ¿ya? Con algunos ejemplos. Un ejemplo muy ficticio, ¿ya? Una pareja de una iglesia tiene a un hijo que se enfermó de cáncer. Ambos papás están sufriendo mucho por la situación de su hijo. Claro, ¿no? Cuando vemos esa situación, los pastores van, visitan a la familia, oran con ellos, les animan, y cuando están hablando con ellos, les preguntan, ¿no? Y sabes, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento, en medio de toda esta tristeza, ¿cómo están las cosas entre ustedes? ¿Cómo están superando las dificultades? Claro, la esposa responde, ¿no? Sabes, pastor, le dice, aunque hemos pasado por mucho dolor, por muchas situaciones delicadas, hemos aprendido a juntos luchar contra el cáncer de nuestro hijo. Qué bueno, ¿no? Pero la esposa dice, pero hay algo que no entiendo, ¿no? No puedo entender. Como pareja no podemos dejar de lastimarnos. Continuamos gritándonos, continuamos hiriéndonos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no podemos dejar de lastimarnos? ¿Por qué no podemos dejar de herirnos? ¿Por qué? Otro ejemplo. El esposo dice, es que sabes, ella me hace enojar, no me entiende, no me atiende. ¿Qué responde la esposa? Dice, claro, él es un insensible, no me ayuda, me saca de mis casillas. Otros pelean con sus hijos, ¿no? Pelean con sus hijos. Tengo 4 hijos, son angelitos, pero solo cuando duermen, dice, ¿no? Están peleando con eso. Otros pelean con personas externas. Pelean con los de su trabajo, con los del colegio, con todas sus amistades. Incluso se pelean con el pastor, ¿no? Si ese pastor nos hubiese atendido, estaríamos tranquilos. Si ese pastor fuera comprensible, pero como se cree un santo, dice, ¿no? El ser humano, hermanos, intenta todo el tiempo enderezar lo que está mal en su vida. Intenta enderezar lo torcido en su vida. Solo para darse cuenta que no puede. Nuestra sabiduría se revela contra Dios.
Pensamos que Dios se ha equivocado, que Él es injusto. Por lo tanto, como Él se ha equivocado y es injusto, intentamos enderezar, intentamos corregir lo que en nuestra opinión Dios se ha equivocado. Lo que en nuestra sabiduría Dios se ha equivocado. La tendencia, la disposición del ser humano en su sabiduría humana es que él piensa que puede arreglar su propia vida. Pero no se da cuenta que el problema de su vida no son las cosas o las situaciones externas. No es así. Su problema es su pecado. Si han puesto atención a los ejemplos que hemos dado, hemos visto que todas esas personas necesitan ayuda, necesitan que se les aconseje. Pero si les aconsejamos, lo primero que ellos buscan, lo primero que ellos piensan es que esa consejería es para corregir, para enderezar sus vidas. Cuando hay un problema matrimonial, lo que ellos quieren en su sabiduría es que se le dé consejos para saber cómo recuperar a su esposa, para saber cómo volver con el esposo. O quieren saber cómo pueden hacer que su hijo regrese a la casa. ¿Cómo hacer para una y otra cosa? En realidad están buscando en su sabiduría enderezar, arreglar todo lo torcido, lo que no está bien en su vida. Pero la sabiduría de lo alto que viene de Dios no es para corregir problemas o para enderezar lo torcido o lo que está equivocado en tu vida. No es así. La sabiduría de Dios te lleva a Cristo. Es para que entiendas que tu corazón está alejado de Él. Es para que veas tu propio pecado. Y entonces Él nos va a dar respuesta a lo que estamos buscando. Él nos va a dar respuesta. Hermanos, el problema no está fuera de nosotros. Debemos ver en nuestro interior. Un hombre y una mujer de Dios que poseen sabiduría de lo alto, se conducen en una vida que muestra buena conducta, es verdad, con obras que apuntan no a lo bueno que son ellos, no, más bien apuntan a Dios, a lo bueno que Él ha sido. Aunque nosotros hemos tomado decisiones, sabemos que Él nos ha estado guiando. Dios nos ha ayudado, Dios nos ha auxiliado, Dios nos ha perdonado, Dios nos ama. Eso es sabiduría. Para eso buscamos sabiduría, para ir al Señor, para doblar rodillas delante de Dios. Cuando somos sabios, cuando somos entendidos en todo, le vamos a dar gloria a Dios. Le vamos a dar gloria a Dios, hermanos. Cuando la sabiduría de Dios interviene y transforma nuestras vidas, siempre va a haber un sentido de humildad y de sometimiento. Si quieres que toda la atención, que toda la gloria vaya a Dios, entonces nosotros debemos entender que no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí. No es de cómo podemos arreglar nuestros problemas. Se trata de que hay uno que puede arreglar nuestros problemas. Y ese uno no somos nosotros, ese uno es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede venir a esta tierra, que vino a esta tierra, que se encarnó. La sabiduría misma de Dios se hizo hombre. Él nos predicó el Evangelio. Él nos ha mostrado a un Dios santo. Él nos ha dicho que somos pecadores, que estamos separados. Pero a la vez nos ha dicho que es el único camino para llegar al Padre. Él nos ha enseñado que nos ha dado una nueva vida, que nos ha dado una nueva mente, y con la nueva mente nos ha dado un nuevo entendimiento. Y aquello que la sabiduría humana no logra explicarnos, como por ejemplo la muerte, en el Señor Jesús entendemos que la muerte tiene un propósito en Dios. Y Él nos mostró que el sentido, el propósito de nuestra vida es darle gloria a Dios y gozarnos en Él. Así que el Señor Jesús con su vida no nos enseñó que la misión del hombre, que la sabiduría del hombre es enderezar lo que está mal.
sino que el Señor Jesús nos enseñó que con su propia vida, Él vino a arreglar todo por nosotros. Y que nosotros, en las situaciones que pasemos, en las situaciones que nos encontremos, debemos tener contentamiento sin importar las circunstancias. Porque todas esas circunstancias tienen un propósito en Dios. Tu vida, hermano, tu vida, hermana, mi vida, mis hijos, tus hijos, mi esposa, sus esposas, sus esposos, su trabajo, todo le pertenece a Dios. Todas las cosas que hay en este mundo han sido creadas para Cristo y para Él. Y esto significa que es la única persona en la que podemos encontrar respuestas a esas preguntas difíciles. Es la única persona que es la sabiduría de Dios. El Señor es el que puede ayudarnos a entender que hay esperanza para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos. Él es el único que puede ayudarme a entender. Con mi sabiduría yo no puedo. Así que nosotros, hermanos, debemos correr a Él. Él es la sabiduría de lo alto que vino a esta tierra y que nos mostró lo que tenemos que hacer. Hermano, ¿bajo qué sabiduría estás viviendo? ¿Cómo está tu vida? ¿A quién escuchas? Hermano, nosotros debemos oír a Dios, buscarlo a Dios, aferrarnos a Él. Él es nuestro tesoro, Él es nuestra vida. Él es todo para nosotros. Hemos cantado que es incomparable. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, hermanos. Tenemos la sabiduría en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te rogamos que no permitas que nosotros vivamos con sabiduría humana, Señor. Que nosotros podamos entender que nos amas, que nos ayudas, que cualquier decisión, Señor, que tomemos es porque tú nos ayudas, Señor, porque tú nos amas. Padre, queremos esa sabiduría de lo alto. Señor, ayúdanos a encontrarla constantemente en nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias porque hasta ahora con tu sabiduría nos has salvado, nos has puesto en este lugar, nos has dado un pensamiento nuevo, nos has dado algo nuevo constantemente, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes, Padre, porque nosotros no podemos solos, no podemos hacer las cosas bien, Señor, no podemos arreglar, enderezar lo que está mal en nuestras vidas. Solo tú puedes hacerlo. Esa es la sabiduría, Señor. Te agradecemos, Padre, por esta mañana. Y gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Amén.